Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más en la noticia de la semana con temas muy interesantes para abordar y un invitado especial que justamente quería decirles que se queden para poder compartirlo en este breve espacio. Vamos a comenzar contándoles que el pasado 2 de abril se realizaron actos en todo el país recordando la gesta de Malvinas a 37 años de este evento. A 37 años de la Guerra de Malvinas, el presidente Macri afirmó que el reclamo por las islas como soberanía argentina es legítimo e irrenunciable. El mandatario se expresó al encabezar el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en este caso en la residencia de Olivos, donde recibió a excombatientes y familiares. En Santa Fe se realizó la vigilia, al igual que en otros puntos del país, y el día 2 los homenajes y reconocimientos por este nuevo aniversario se reprodujeron en todas las localidades de la República Argentina con mucha emoción. Emoción que compartimos a través de este video. Disculpe, ¿una estación de servicio cerca por acá? Sí, tiene que seguir 1 kilómetro para allá aproximadamente. Adelante. 1 kilómetro. Juramos defenderla. Y así lo hicimos. El pronóstico del tiempo no es bueno para los próximos meses, por lo menos para el territorio santafesino, fundamentalmente para el norte de nuestra provincia de Santa Fe. Tampoco es bueno el balance en cuanto al nacimiento de terneros. Hay un informe especial que realizó el INTA que realmente causó mucha preocupación. Se estima que habrá 55.000 terneros menos en el norte provincial, según un estudio del INTA, que realizó unas primeras estimaciones sobre las pérdidas producidas por el sector ganadero del centro y norte de Santa Fe a raíz de las intensas lluvias que se registraron entre los meses de octubre de 2018 y los primeros meses de 2019. Es por la combinación entre la mortandad de animales durante los anegamientos y el menor índice de preñez en las vacas. Si bien estos números son incipientes, advierte el trabajo, consideran que deberían respaldarse con mayor información a través de relevamientos en casi todos los departamentos de la provincia, porque podrían llegar a faltar cerca de 83.000 terneros en toda la región. Hablamos ahora del proyecto de ley de emergencia de violencia de género, en este caso presentado en el Congreso Nacional, y también un reclamo que se hizo aquí en la legislatura provincial. La organización Mumalá elevó al recinto del Congreso Nacional un documento que cuenta con más de 70.000 firmas. Se registraron 72 víctimas en los primeros meses del año. Se espera que este proyecto pueda ser tratado para declarar la emergencia por violencia de género y así contar con mayor presupuesto para hacer frente a un flagelo que, lejos de decrecer, se incrementa. En la provincia de Santa Fe, el reclamo fue realizado frente a la legislatura provincial. Más de 200 mujeres se congregaron para pedir que aquí también se declare la emergencia por violencia de género. Un hecho muy importante para el Hospital Cuyen, un hospital de referencia para todo el área centro-norte de la provincia de Santa Fe. Su guardia quedó formalmente inaugurada esta semana. La misma cuenta con distintos espacios para el trabajo de los profesionales y un nuevo sistema de atención para pacientes. Las tareas significaron una inversión superior a los 30 millones de pesos y se realizaron bajo la premisa de un nuevo modo de organización de las atenciones en la guardia, utilizando el sistema internacional conocido con el nombre de triaje.
El nuevo modelo consiste en la tipificación de las atenciones por necesidad y no por orden de llegada. La nueva guardia cuenta con una superficie cubierta aproximada de 440 metros cuadrados que incluyen admisión, sala de espera, sanitarios públicos, área de diagnóstico y tratamiento con 4 consultorios. En cuanto a la zona restringida, tiene un office de enfermería, sala de observación y quirófano que está complementado con un office sucio y de residuos patológicos, un lugar de lavado de pacientes y todo esto conectado de paso con el servicio de showroom existente en el lugar. Y les anticipaba que contamos con una presencia muy importante porque se desarrolló el 8º Congreso Internacional de la Lengua aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba. 2 profesores de esta Casa de Altos Estudios estuvieron allí y justamente es uno de ellos, el profesor Fabián Mónaco, quien nos visita para contarnos algunas conclusiones de lo que dejó este importante encuentro. Y en esta noticia de la semana, tal cual lo anunciábamos, nos visita Fabián Mónaco, quien tuvo el privilegio, decimos nosotros, de poder estar en el Congreso Internacional de la Lengua que se celebró hace muy poquito en Córdoba, así que lo recibimos aquí en este espacio. Fabián, gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, 2 profesores de esta Casa de Altos Estudios pudieron ir al Congreso de la Lengua y me gustaría en primer término consultarte sobre tus expectativas con respecto al Congreso. En cierta forma había muchos temas a tratar y bueno, me imagino que algo de todo eso captó la atención, ¿no? Sí. Bueno, estos congresos internacionales de la lengua son congresos que se organizan cada 3 años. Los organizadores son la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, ambos son organismos que dependen de la corona, son instituciones muy tradicionales, sobre todo la Real Academia Española. El Instituto Cervantes es un organismo que se crea en la década del 90, cuyo principal objetivo es la difusión del español como lengua extranjera en el mundo. Entonces, cuando empiezan a celebrarse estos congresos de la lengua en distintos países de habla española, estas 2 instituciones son las que de algún modo llevan adelante la agenda de temas a tratar, tanto en lo referente al español como lengua materna, a través de la Real Academia Española, como lo que tiene que ver con el español como lengua extranjera a través del Instituto Cervantes. Son congresos que se organizan además con los gobiernos de los países en los que se va a celebrar. Por eso hace ya más o menos 2 años que el gobierno argentino, en una de las primeras visitas que hizo el presidente Macri a España, acordó que la Argentina sea la sede del 8º Congreso de la Lengua. Ya se había hecho en el 2004 en Rosario. En Rosario, sí, ¿Ustedes sí. recuerdan? Y bueno, en ese momento se acordó entonces que sea la Universidad Nacional de Córdoba la sede para la sustanciación de este congreso y bueno, se trabajó en la organización desde hace ya 2 años, se viene trabajando y también con la Secretaría de Turismo de la Nación. Y bueno, como decía recién, los temas de agenda los plantea tanto la RAE como el Instituto Cervantes y otra de las organizaciones que participa es la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua de los países hispanohablantes. Es decir, en cada país de habla hispana hay una Academia de la Lengua que es una institución local que mantiene vínculos con la Real Academia Española. Es decir, nosotros en Argentina tenemos la Academia Argentina de Letras, Chile tiene la Academia Chilena de la Lengua, Uruguay tiene la propia y así con todos los países de habla española y esas instituciones también participan en la organización de estos congresos. Bueno, había temas muy importantes en este temario, en esta oportunidad, ¿qué es lo que atrajo la atención, digo, desde esta Casa de Altos Estudios? ¿Con qué mirada? ¿Con una mirada crítica? ¿Con una mirada constructiva? ¿Cuál es el objetivo de la presencia? Bueno, fuimos 2 profesores de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Germán Prosperi, que es quien tiene a su cargo la Cátedra de Literatura Española, justamente por eso también
y por pertenecer a la Asociación Argentina de Hispanistas, era una figura importante para participar en el Congreso. Y en mi caso, yo fui invitado por ser el secretario ejecutivo del consorcio ELCE, que es un consorcio interuniversitario para la enseñanza, evaluación y certificación del español como lengua segunda o extranjera. El consorcio ELCE es una red de universidades que actualmente depende del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y que está conformado por más de 50 universidades nacionales. El consorcio nació en el año 2004 con 3 universidades, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, nosotros fuimos universidad fundadora del consorcio, y una de las principales acciones del consorcio fue el diseño de un certificado de español como lengua extranjera que se conoce como CELU, Certificado de Español Lengua y Uso. Actualmente en el mundo hay solamente 2 certificados de español como lengua extranjera. Uno es el DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera, que promueve el Instituto Cervantes de España y que está expandido por todo el mundo, y otro es justamente el nuestro, el CELU, que es un certificado que está avalado por el consorcio ELCE, por el Ministerio de Educación de la Nación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. El CELU se toma en Argentina, pero también se toma en muchas sedes de Brasil, se toma en China, se toma en países europeos, o sea, con un menor número de candidatos, si lo comparamos con el DELE, que tiene una infraestructura mucho más grande en lo que respecta a su expansión en el mundo. El CELU también ha logrado tener, sobre todo en Brasil, un desarrollo importante. Bueno, yo fui invitado en carácter de secretario ejecutivo de ese consorcio interuniversitario, aunque nuestra política lingüística en algunos puntos es crítica de la política lingüística que impulsa el gobierno español, ¿no es cierto? Y que a través de sus acciones tiende generalmente a marcar una presencia notoria, por no decir hegemónica, de lo que es España en todas las cuestiones que tienen que ver con el español. Claro. Pero la realidad es que la mayor cantidad de hablantes de español no están en España, sino en Hispanoamérica, ¿no? Claro, el dato es que 570 millones de personas hablan el español y uno se queda perplejo porque si bien imaginábamos que eran muchos, decir este número, bueno, no, nos causa esta sorpresa, ¿no? En momentos donde el lenguaje está sufriendo, no digo una crisis, quizás lo puedas definir mejor, pero digo algunos pedidos de reconversión, algunos pedidos de adaptación, que tienen que ver con lo que vivimos en el contexto histórico y también político. ¿Cómo se vio esto? En principio no iba a estar incluido, pero sabemos que después algo del lenguaje inclusivo se trató en el Congreso. Claro. Sí, el tema del lenguaje inclusivo es un tema que está muy presente actualmente en los medios, y sobre todo a través de las acciones de ciertos colectivos en la sociedad. No estaba dentro de la agenda del Congreso porque, como ya sabemos, la Real Academia Española ya se expidió respecto de ese tema, considerando que no es necesaria una modificación de la lengua para, de algún modo, marcar la cuestión de género o muchas de estas problemáticas que hoy se están discutiendo a nivel social. No por desconocer esas problemáticas, sino porque la Real Academia Española considera que no es necesario una modificación de la lengua. Sobre esto hay muchas posiciones, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, la Academia Argentina de Letras no se ha expedido ni a favor ni en contra del lenguaje inclusivo, pero algunos de los integrantes, como el profesor Santiago Kalinowski, que está a cargo del Instituto de Filología del área de Filología y Lexicografía dentro de la Academia Argentina de Letras, lo ha definido como una intervención retórica, es decir, un modo de marcar a través del uso del lenguaje un posicionamiento político y expresar de algún modo una cuestión político-ideológica respecto de una problemática social. Lo que se plantea desde el lenguaje inclusivo es que el lenguaje es machista, sin duda que hablamos una lengua que pertenece a una sociedad
patriarcal, casi todas las lenguas de algún modo lo son, y tienen distintas marcas, podríamos decir, gramaticales o lingüísticas, por la cual el género masculino es el que, por lo menos en el caso del español, se ha establecido como el genérico, ¿no es cierto?, que incluye al femenino. Hay otra cuestión de fondo, es decir, el género, una cosa es el género a nivel sexual o biológico y otra cosa es el género gramatical, ¿no es cierto? Pero bueno, se mezclan, se confunden y de algún modo eso habla de un tipo de desarrollo histórico respecto de la lengua como parte de una sociedad, ¿no es cierto? Es decir, la lengua no es independiente de las problemáticas sociales y culturales que afectan a la sociedad, pero son los hablantes, es decir, son los usuarios los que definen cuáles van a ser los usos lingüísticos, no las instituciones ni determinados grupos, sino que eso es algo que se ve con el transcurso de los años. Por una cuestión de tiempo no podemos ahondar en todos los temas tratados ni conclusiones, pero digo, ¿sirvió este congreso para lo que se estaba buscando y en relación al futuro, cuándo sería el próximo? Claro, el próximo congreso es dentro de 3 años. Generalmente esa es la cronología que se establece. Hubo muchas discusiones, yo creo que fue productivo en ese sentido. Siempre estos congresos marcan una movida cultural importante porque tiene una gran presencia de escritores, ¿no es cierto? Fundamentalmente más que especialistas de la lengua, es decir, lingüistas, reúne más a escritores, ¿no? Que son quienes trabajan con el lenguaje en un sentido más estético, podríamos decir, pero que sin duda tienen mucho para decir respecto de la lengua. O sea que en ese sentido yo creo que ha sido importante y ha puesto de algún modo sobre la mesa las cuestiones problemáticas de fondo, ¿no? Es decir, yo creo que de algún modo los organizadores, que son estas instituciones españolas, se van con un mensaje claro de cuáles son los temas que en un próximo congreso quizás deberían incorporarse a la agenda. Fabián, muchas gracias por venir, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de la noticia de la semana. El placer de compartir todos los temas, son muchos y algunos quedan afuera, pero justamente en este espacio tratamos de analizar algunos de ellos. Agradecemos a todo el equipo de Litus, en especial a Fran Rusillo y a Sebastián Manacero, y nos encontramos la semana próxima con la producción de Nicolás Vico. Compartimos este espacio junto a ustedes. Gracias por estar siempre, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces y que disfruten de estos días.